de Jeremías 29:11. Muchos lo han oído, lo han estudiado, lo han analizado, lo han disfrutado, lo han vivido. Pero este versículo de Jeremías 29:11 lo están usando mucho ahorita en este tiempo, donde está pasando mucha incertidumbre en la gente, donde está pasando mucho temor. Están las personas inquietas en todos lados, esperando qué es lo que va a suceder. Y veo que constantemente ahorita en muchas páginas y en las redes y por todos lados, este versículo aparece mucho. Y la gente se está agarrando, y hace bien, ¿verdad?, de este versículo. Pero si no lo entendemos bien, y si no entendemos de dónde viene, y si no entendemos cómo se usó este versículo y en qué circunstancias se usó este versículo, se puede convertir en otro de esos versículos que de pronto es como un amuleto nada más, como que es algo, ¿cómo le podríamos llamar? Como una tablita de salvación, ¿verdad? De aquí me agarro, de aquí me sostengo, y esto es lo que me va a ayudar y me va a sacar adelante. El problema cuando algunos versículos los entendemos de esa manera, hermanas, es que cuando no vemos que las cosas se cumplan como nosotros esperábamos, es muy fácil frustrarse dentro de la vida cristiana. Y cuando un cristiano se frustra porque las cosas no salieron como uno esperaba, viene mucha tristeza, desilusión, y mucha gente termina por apartarse del camino del Señor. Fíjense lo que dice el versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, para darnos el fin que estamos esperando. Dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. De hecho, este versículo se usa mucho en las graduaciones, ¿no? Es el clásico de las graduaciones. Todas las, si ustedes van a una tienda cristiana o ven regalitos cristianos en tiempo de graduaciones, este versículo es el que todas las cositas promocionales por lo general traen. Y está muy bonito y es muy padre y es padrísimo saber esto que dice el Señor. Él tiene pensamientos para nosotros, pensamientos de paz y no de mal. O sea, el Señor no nos desea el mal, el Señor desea lo mejor para nosotros y tiene pensamientos acerca de paz. Pero para llegar a este versículo, hermanas, al llegar al versículo 11, atrás hay 10 versículos. Y en esos 10 versículos podemos ver rápidamente cómo el Señor está explicándoles acerca de esto que quiere hacer, de por qué les quiere poner pensamientos de paz. Dice el versículo 1 del capítulo 29. Estas son las palabras de la carta. Fue una carta que escribió el profeta Jeremías y la mandó de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Fíjense bien de dónde sale este versículo. Sale de una situación muy triste, yo creo que es el pasaje, la época más triste, más difícil que experimentó el pueblo de Dios, Judá. Dice que la carta se le está mandando a los ancianos que fueron llevados cautivos. Ya no estaban en Jerusalén, había venido un tiempo terrible sobre Jerusalén. Fue cuando se derrumban los muros de Jerusalén, fue cuando se queman las puertas de Jerusalén, es cuando el ejército de Babilonia entra a la ciudad, arrasa con todo, muchísima gente murió, por supuesto, y los que fueron quedando vivos son los que se los fueron llevando cautivos a Jerusalén. Y Jeremías es de los últimos profetas que quedan todavía en Jerusalén. Entonces, este versículo nace, hermanas, en medio de una situación bien difícil, una situación de dolor, una situación en medio de la muerte, de la desesperación. Imagínense que se los llevaron a todos los que quedaban
y se los llevaron prisioneros. Dice que fueron transportados, fueron como esclavos, casi los fueron arriando desde Jerusalén hasta Babilonia, que es actualmente el área del país de Irak. Entonces, si ustedes ven el mapa ahí en sus Biblias atrás, desde Jerusalén hasta Babilonia, está lejos y se los llevaron transportando ahí. Fue una situación muy triste, muy lamentable que pasa en la historia de Israel. Y en medio de esa deportación, los historiadores y los escritores dicen que era el último grupo que se iba, que era más o menos de 3,000 personas que estaban siendo transportados para irse a Babilonia. Dice el versículo 2, después que salió el rey Jeconías, sale también la reina, sale toda la gente del palacio, imagínense, todos los fifís, todos los acá salieron todos, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices, los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y la carta es lo que dice a partir del versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Esto es lo que les manda decir el Señor. Ya fueron transportados, ya están en Babilonia y les dice el Señor. Así ha dicho, edificad casas, versículo 5. Edificad casas, les dice, y habitadlas, y planten huertos, y coman del fruto de ellos. Cásense, engendren hijos e hijas, den mujeres a vuestros hijos y denle maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos y para que tengan hijas y para que se multipliquen ahí y no se disminuyan, y procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Ahora, antes de seguirle, piensen tantito en eso, hermanas. Se los llevaron arrastrando. Muchos de sus familiares murieron en ese transportar. Sufrieron. Ellos estaban en sus casas, estaban en sus tierras, estaban con sus familias. Y fueron obligados a irse a otra ciudad, a otro país. Hola Nidia, pásale. A otra ciudad, fueron obligados a irse a otra región totalmente diferente, con otras costumbres, bajo otra organización, bajo otra política, bajo otro gobierno totalmente diferente. Fueron obligados a irse. No era una situación agradable, no era una situación agradable. Hágate cuenta que fueron deportados. Como si ahorita nos agarraran a nosotros y dijeran, ¿sabes qué? Te regresas para otro país, a México o a cualquier otro país. Te vamos a llevar y te vas a ir ahora a vivir a Irak. Dices, ¿qué voy a hacer yo ahí? ¿Qué voy a hacer ahí? No sé el idioma, no sé lo que están haciendo, no sé sus costumbres, no sé lo que está pasando. Estoy dejando mi casa, estoy dejando todas las cosas que tenía aquí, estoy dejando todo lo que era mi familia, todo me lo están quitando. Y encima de eso el Señor me manda a decir que me ponga contento ahí donde voy, en medio de la situación difícil, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre. Dice, levanta tu casa, planta tus huertos, cásense, dale esposas a tus hijos y dale esposos a tus hijas y multiplíquense y hagan su vida normal. Pero sobre todo les dice el Señor, oren por la paz de la ciudad a la cual estáis yendo. Como prisioneros, estaban yendo como prisioneros prácticamente. Y el Señor les dice, oren por la paz, porque en la medida que esa ciudad a la que ustedes van, en la medida que esa ciudad tenga paz, ustedes también van a tener paz. No era algo fácil, hermanas, lo que Dios les está pidiendo a esta gente. Ahorita nosotros estamos viviendo una situación muy difícil. Estamos enfrentando temor, y el que diga que no, no sé si está mintiendo, pero todos hemos andado con cierto temorcito, ¿no?
¿Y qué va a pasar si me da? O no a mí. ¿Qué tal si le da a un ser amado mío que a lo mejor yo sé que puede estar en riesgo? Zairita acaban de vivir la situación y no es fácil. No es fácil. Ahora estamos viviendo también en otro país. Ahorita el asunto de la política en este país está muy revuelto. Ahorita estamos muy inquietos. Viene tiempo de elecciones. Los políticos allá arriba nos ven como ¿qué será? Sus juguetitos, sus marionetitas de intercambio, ¿verdad? Y uno habla mal de nosotros y el otro trata de defendernos, y de pronto habla mal de nosotros y el otro nos trata de defender, y están jugando con nosotros, y que si nos dan el DACA y que si no nos los dan y que si nos dan chance. Son tiempos difíciles, y todos estos tiempos difíciles traen siempre una situación de incertidumbre en nosotros. Esta gente estaba con incertidumbre, estaban en una ciudad, estaban en un país que no era el suyo, habían dejado todo lo suyo, estaban completamente aislados de lo que tenían, pero en medio de todo eso Dios les dice que se alegren y que levanten sus casas, que hagan sus negocios, que planten sus viñas, que pongan sus comercios, lo que tengan que hacer, dice, y no se disminuyan. Esa palabra es muy importante. Obviamente aquí les está diciendo el Señor que no se disminuyan en número, que tenía que crecer la ciudad. ¿Por qué? Tenía que crecer la población no los estoy animando a que tengan más hijos, nomás estoy diciendo lo que está pasando acá. No se disminuyan por una simple y sencilla razón, hermanas, y este es el punto principal de este versículo que estamos estudiando hoy. Propósito. Propósito. En todo lo que Dios hace y en todo lo que vivimos nosotros como hijos de Dios, hay un propósito de parte de Dios en lo que estamos haciendo. En lo que no entendemos, en lo que no sabemos cómo viene, en lo que no podemos saber por qué sucedieron las cosas, en todo eso hay un propósito. ¿Cuál era el propósito? Oye, los habitantes que quedaban en Judá fueron desarraigados de su lugar y fueron llevados cautivos a otro país. La preciosa ciudad de Jerusalén, la ciudad de David, la gran ciudad de David, fue destruida. Las murallas las tiraron, las puertas fueron quemadas, todo fue arrasado. El templo tan hermoso, ¿se acuerdan cuando Salomón lo inaugura y la presencia de Dios? Todo ese templo fue saqueado, le sacaron todas las cosas de oro, las paredes, todo lo tiraron, quedó hecho un muladar el templo donde había estado la gloria de Dios. Y la gente se la llevan cautiva a esa ciudad. Ahora, ¿dónde está el propósito de Dios en todo eso? Cuando las cosas suceden en nuestras vidas, cosas que a veces no podemos entender, se nos mueren nuestros seres amados, se van de nuestro lado, perdemos a veces nuestra casa, nuestro negocio a veces no funciona, perdemos el trabajo, las cosas en la casa no funcionan con el esposo, las cosas no funcionan con los hijos, y decimos, ¿qué está pasando en medio de todo esto? Y todavía el Señor me dice que me alegre. Propósito, hermanas. En todo lo que estamos viviendo y en todo lo que estamos haciendo hay un propósito. ¿Qué propósito tiene el mugroso virus que nos trae a raya y poniéndonos la cosa esta y todo? No sé, pero hay un propósito de parte de Dios. Hay un propósito. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en este momento cuando estamos viendo este capítulo 29 de Jeremías? Si ustedes se acuerdan, unos años atrás, en la historia de Israel, Israel ya se había dividido, ya se había partido el reino. El reino del norte, 10 tribus, la mayor parte, el 80% de Israel se quedó arriba, y abajo se quedó solamente Judá. Eran estos, Judá. Y Judá solamente eran 2 pequeñas tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que por cierto la de Benjamín unos años atrás en el libro de Jueces, al final, estuvo a punto de desaparecer. Pero subsistió, sobrevivió, y ahí estaba Judá y estaba Benjamín. Ahí abajo eran los únicos que quedaban. Israel, las otras 10 tribus, ya tenía más o menos 100 años atrás, que también se los habían llevado cautivos los asirios al norte, y habían desaparecido, se diluyeron y no se supo más qué pasó con esas 10 tribus, se perdieron.
se perdieron. Y solamente quedaban estas dos tribus, allá abajo en el sur. Y Dios había prometido, si ustedes se acuerdan, desde Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Abraham que iba a venir un Salvador, que iba a venir alguien que iba a venir a liberarlos, no solamente a Israel, sino a todo el mundo iba a venir la salvación por medio del linaje de Abraham? Hermanas, el linaje de Abraham estaba a punto de desaparecer. Los 10 de arriba, los 8 de arriba, ¡pum!, desaparecieron las 10 tribus de arriba. Y las 2 de aquí abajo estaban tan metidas en la idolatría, tan metidas en el pecado, que estaban a punto de desaparecer. Así es que Dios, para guardar el propósito que Él tenía con Israel, tuvo que tomar esta acción y los tuvo que llevar cautivos a Babilonia, porque de otra manera iban a desaparecer igual que los del norte. Estas personas, estos 3,000 que salen, a los que Jeremías les manda la carta, ellos no sabían eso. Ellos en ese momento no se estaban dando cuenta de eso. Ellos lo que estaban viendo era su presente, y que en su presente ellos estaban pasándola mal, estaban sufriendo, y ellos veían que de manera injusta estaban siendo transportados a una ciudad, a un país que no era el suyo, y que les estaba trayendo mucho dolor a todos ellos. Era lo que ellos veían en el presente. Ellos no estaban viendo el propósito de Dios. Cuando estamos atravesando una situación difícil, hermanas, lo más fácil o lo más natural para nosotros como humanos es que vemos el presente. Vemos lo que está pasando ahorita. Rara vez nos ponemos a pensar qué es lo que va a pasar en el futuro. Fracasamos en algún área de nuestra vida y decimos, pero ¿por qué si soy cristiano? ¿Por qué si oré al Señor? ¿Por qué si le pedí al Señor? ¿Por qué si yo sabía que Dios iba a hacer algo en mi vida, que Dios me iba a responder? ¿Por qué fracasé? ¿Por qué me fue mal? ¿Por qué no salieron las cosas como esperábamos que salieran? Y muchas veces puede llegar esa frustración a nosotros. Pero tenemos que recordar esto: hay un propósito. No lo vemos inmediatamente. Y tú puedes decir, oye, pero ¿qué propósito puede haber? ¿Qué propósito puede haber en que mi negocio le fue mal? ¿Qué propósito puede haber en que mi esposo me dejó? ¿Qué propósito puede haber en que mis hijos se desviaron del camino de Dios? ¿Qué propósito puede haber ahí? Lo que vemos inmediatamente no lo podemos entender. Por eso les decía al principio que el versículo 11 lo tenemos que entender a partir de esto, porque de otra manera nos va a traer frustración. Si yo no entiendo cuando el Señor dice que Él tiene pensamientos de paz y no de mal, en ese momento lo que yo pienso es mi paz en este momento presente, ahorita, en lo que estoy viviendo. En la angustia, en el miedo, en la desesperación, en el problema que estoy viviendo, ahorita quiero la paz de Dios. Ahorita necesito este versículo, aplicarlo aquí y que se haga una realidad en este momento. Y cuando no lo vemos en ese momento, nos frustramos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que para que este versículo se haga realidad, tenemos que entender que hay un propósito de parte de Dios. Así es que Dios les dice, en medio de esa desolación, en medio de esto que ustedes han perdido, en medio de todo esto que ustedes han sufrido, gócense, cásense, les dice. Levanten sus casas, edifiquen sus casas, ahí donde van a estar, les van a dar chance. Y van a poder hacer sus negocios, y van a poder hacer sus viñas y sus huertos, y se van a casar, y no se me disminuyan, les dice el Señor. No se hagan menos, no se hagan menos. ¿Por qué? Porque todavía hay un propósito que cumplir. Como les dije, no las estoy animando a tener más chamacos, pero, bueno, las que están jovencitas sí. Otras 3, Zairita, todavía a lo mejor por ahí. Ya no. Pero los jovencitos que se van a casar, obviamente los vamos a animar a que tengan sus chamacos, ¿verdad? Pero cuando dice no os disminuyáis, hermanas, quiere decir también que no se te baje el ánimo. No te apoques, no te achiques, no te agüites, como decimos en México. No te agüites. ¿Por qué? Porque hay un propósito de parte de Dios. No lo puedo ver ahorita.
porque el presente a lo mejor está tan difícil que se me nubla la vista y no alcanzo a ver. Fíjense lo que dice el versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Ojo, ojo, cuidado con los profetas, cuidado con los que nos dan palabra, cuidado con lo que nos comparten en las redes, cuidado. ¿Verdad? Porque así dice el Señor, yo te voy a levantar y este año va a ser año de puertas abiertas para ti. Dices, aleluya. Y si el Señor dice, no, este año va a ser de puertas cerradas, nos vamos a frustrar. Porque solamente queremos oír que nos profeticen bonito, que nos digan cosas que nos gusta oír. Versículo 9. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. Yo no los envié, ha dicho Jehová. Y fíjense, ahí está la clave en el 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan, ¿cuántos? Los 70 años. Cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo los visitaré. Después de 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. 70 años van a pasar. De aquí a 70 años, no, ya ni la Zairita, que es la más chiquita de aquí de todos nosotros. De aquí a 70 años ninguno de nosotros está. Ya. Ninguno. ¿Cuántas promesas, hermanas, cuántas promesas les ha dado Dios a cada una de ustedes? ¿Cuántas promesas estamos esperando que se cumplan para nuestras familias, para nuestra iglesia, para nuestra comunidad? ¿Cuántas promesas tenemos? ¿Cuánto le hemos pedido al Señor? ¿Cuántas cosas le hemos pedido al Señor? Pero aquí no van a ser necesariamente 70 años, pero sí hay un tiempo. Podemos pensar un tiempo. Y el propósito de Dios, acuérdense, siempre lleva los tiempos de Dios. Un propósito de Dios está marcado siempre por los tiempos de Dios. Cada vez que Dios tiene un propósito para nuestra vida, Él marca los tiempos. Cuando Jesús está yendo al cielo, le dicen los discípulos, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad, ¿verdad? O sea, siempre que hay un propósito, Dios pone tiempos. Pero esos tiempos no los manejamos nosotros. No los manejan los profetas, no lo manejan los adivinos, no lo manejan los pastores ni los evangelistas. Los tiempos de Dios los maneja Dios, no nosotros. Cuando hay un propósito, Dios va a hacer que ese propósito se cumpla. Probablemente nos va a doler. Probablemente va a ser incómodo. No necesariamente. Muchas veces va a poder ser un tiempo placentero, un tiempo bonito de espera en Dios. Pero muchas veces va a ser un tiempo difícil de prueba que vamos a experimentar. Y yo creo que todas ustedes y nosotros y los que están allá atrás lo hemos vivido. Cuando Dios te promete cosas y de pronto tú oras y eso no llega y dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Pero si hay un propósito, Dios lo va a cumplir. Judá estaba a punto de desaparecer. La raíz de Abraham estaba a punto de desaparecer. ¿De dónde iba a venir el Mesías? ¿De dónde iba a venir Jesús? ¿De dónde se iba a cumplir la promesa? El linaje de David estaba a punto de desintegrarse en medio de todo lo que estaba pasando en Judá. Ya Israel había desaparecido, solamente quedaban estos poquitos aquí abajo. Y dijo el Señor, si no hago algo violento con estos y algo rápido, el linaje de David va a desaparecer. Y la promesa del Mesías, que todavía faltan 600 años acá, no va a llegar. Así es que los tuvo que llevar cautivos. No fue algo agradable para los judíos. No fue algo fácil. No fue algo que ellos pudieran disfrutar.
Pero en medio de la desesperación, hermanas, en medio de la situación difícil, el Señor les dijo, sigan haciendo sus vidas normales. Sigan haciendo sus vidas normales. Yo he estado viendo ahorita en las noticias y estoy viendo mucho gente de la salud que está hablando y psiquiatras y terapistas y todo esto. Mucha gente ahorita, hermanas, está entrando en crisis de ansiedad, en crisis de pánico, en crisis de incertidumbre, de que no saben qué es lo que va a pasar, no saben cómo van a salir adelante. Mucha gente que ha perdido mucho por esta situación, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros ahí la vamos llevando y el Señor ha sido bueno, ¿verdad? Y le vamos luchando y vamos saliendo poco a poquito adelante, pero hay mucha gente en todo el mundo que está entrando en crisis difíciles. Se prevé, esperemos en el Señor que no, pero se está previendo una ola masiva de suicidios de aquí a fin de año y los primeros 6 meses del próximo año. Una ola masiva de suicidios, de gente que no tiene la esperanza, no sabe cómo va a salir adelante y lo más fácil es, me quito la vida y se acaba el problema. Pero el creyente, el cristiano, nosotros hermanos, que hemos creído en el Señor, tenemos que entender esto. En lo que estamos viviendo hay un propósito. Y a lo mejor no es tan agradable lo que nos esté tocando vivir. A lo mejor no es tan placentero, pero si yo estoy agarrado de la mano de Dios, entiendo que ese propósito se va a cumplir. En el caso de Israel fueron 70 años y se cumplió. Ninguno de estos 3,000 que se fueron, porque dice que ya eran los ancianos, ninguno de ellos logró ver esto que pasó. Pero después de 70 años, ¿se acuerdan? Dios levanta a un hombre llamado Zorobabel, y después levanta a Esdras, y después levanta a Nehemías. Y esos 3 vuelven a traer contingentes de gente, los que sobrevivieron, los que ya habían crecido en Babilonia, los vuelven a traer a Jerusalén. Y otra vez sigue el linaje de David funcionando hasta llegar al tiempo del Señor Jesús, del nacimiento de Jesús. En ese tiempo de Babilonia, en esos 70 años, nace el profeta Daniel ahí. En esos 70 años, nace el profeta Ezequiel también ahí. En esos 70 años, nacen Zorobabel, Esdras, Nehemías, hombres que fueron claves para que el propósito de Dios se cumpliera. ¿Qué les estoy diciendo, hermanas? De todo lo que Dios nos ha prometido y de todo lo que Dios les ha prometido también a ustedes, no sabemos si nosotros lo vamos a cumplir. No sabemos si nosotros lo vamos a ver. A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor estamos esperando ver grandes cosas y a lo mejor van a ser los nietos de Edén. No, hombre, Benji y Cintia, hace rato que volaron. Y a lo mejor Edén, cuando ya tenga la edad de su mamá o ya esté más grandecita y sus nietos estén creciendo, a lo mejor los nietos de ellos o los bisnietos son los que van a llevar a cabo la visión. O de cada uno de ustedes, ¿verdad? No sabemos. Estamos peleando a veces por nuestros hijos. Pero hermanos, estamos en Babilonia. No estamos en nuestro lugar. Es lo que quiero que entendamos. No estamos en donde el Señor quiere que estemos. La nueva Jerusalén va a venir. Y vamos a regresar a esa nueva Jerusalén. La que dijo Juan que él vio descender del cielo a la nueva Jerusalén y que ahí estábamos todos y miles de millones ahí alabando al Señor. Ese es nuestro lugar y vamos a regresar. Por ahorita estamos en Babilonia. Y mientras estemos en Babilonia, tenemos que seguir alabando al Señor y tenemos que seguir viviendo nuestras vidas y tenemos que seguir haciendo que la iglesia crezca, que la iglesia no se disminuya, que el pueblo de Dios siga aumentando, siga creciendo, que siga creciendo. ¿Por qué? Porque el Señor viene por una iglesia y porque cuando el Señor venga vamos a necesitar a toda una gran iglesia de millones de gentes para poder tomar posesión de la nueva Jerusalén. ¿Dónde está el propósito para cada uno de nosotros? No lo sabemos, pero por eso dice el versículo 11, mientras esto llega, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé lo que espero de cada uno de ustedes, dice el Señor.
Yo sé lo que espero de Cintia, yo sé lo que espero de Paula, de Mari, de Ale, de Margarita, de Carla, de Linge, de Zairita, de Niria, de todos los que están allá conectadas atrás. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Son pensamientos de paz. Señor, pero esta paz está muy difícil de entender. Es la paz que el mundo no entiende. Es la paz que la gente no puede entender. Oye, ¿por qué estás tan tranquila si la cosa está bien mal? Porque mi confianza está puesta en el propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Lo va a cumplir en mi tiempo? No sé. No sé. Sé que hay un propósito y sé que ese propósito está sujeto a los tiempos de Dios. ¿Cuándo son esos tiempos de Dios? Solo el Padre lo sabe en su sola potestad. No sé. No sé si sus tiempos se van a cumplir en mi vida, o se van a cumplir en la vida de mis descendientes, o en la vida de los chicos que ahorita vemos ahí dando lata y corriendo por todo el edificio, por ahí los que están en el cunero ahora que lo volvamos a abrir. No sabemos dónde va a cumplir el Señor sus planes. Si va a ser en 70 años, en 30, en 50, en 100, en 200, no sabemos nada. Lo que sí sé es que el Señor tiene pensamientos de paz y no de mal. Cada vez que pensemos, hermanas, que las cosas que están en nuestra vida me salieron mal, ay, es que yo iba a hacer esto y me salió mal. No es que me salió mal. Es que el Señor tuvo que hacer un giro rápido porque me iba yo a salir de mi propósito y me tuvo que meter para acá. ¿Por qué a veces tenemos que fracasar en algunas áreas de nuestra vida? Porque el Señor nos tiene que sacar a ese desierto para poder entender que el propósito va por otro lado. Porque si yo me seguía por aquí, me iba. Yo tuve que fracasar en el 2005 y me estaba yendo muy bien. Tuve que fracasar. Y fue dolorosísimo y fue difícil y fue un tiempo del que me acuerdo y hasta se me arruga la piel porque fue un tiempo de estrés tremendo, pero tuve que fracasar. Pero si Dios no me saca del mundo de los negocios, no regreso al ministerio. Y el propósito por el que el Señor me trajo a Estados Unidos hace 25 años se hubiera bloqueado. Así es que el Señor tuvo que hacer un giro inesperado. Y yo dije, ¿por qué, Señor? Si lo estaba haciendo tan bien y estábamos tan bien y estábamos ya creciendo y la compañía estaba bien grande y estábamos haciendo tanta cosa. Y de la noche a la mañana se acabó. Déjenme decirles esto, hermanas, nada más para cerrar. El día 9 de agosto del año 2008, 9 de agosto del año 2008. Yo regresé a la casa después de haber recibido ya por parte de la corte la sentencia de la bancarrota que hice por $3 millones. Y yo no entendía, dije, ¿por qué? ¿Por qué no pude sacar adelante si tenía todo para poder sacar adelante el negocio que teníamos? Ese día, y tengo el acta ahí, con el día que me dieron el discharge de la bancarrota, ese mismo día, llegué a la casa en la tarde, estábamos ahí comiendo, y ese mismo día, en la noche, me habla el hermano Burgueño, y me dice, voy de camino a California. Él estaba en Tennessee. Dice, vengo llegando a California, ¿me puedes recibir en tu casa? Le dije, pues sí, claro, pues vente, siempre pasaba ahí conmigo. El mismo día, hermanas, el mismo día que me dieron el discharge de la bancarrota y yo estaba, pues imagínense, yo estaba en la lona emocionalmente, anímicamente estaba tronado, y esa misma tarde llega el hermano Burgueño a la casa y me dice, necesito que te vayas a Cleveland a ayudarme a levantar la editorial evangélica. Yo no lo podía creer, de veras no lo podía creer. Dije, Dios, ¿me tenías que sacar a Babilonia? ¿Me tenías que torcer el camino así tan grueso para hacerme regresar al propósito al cual tú me habías llamado originalmente?
Y lo entendí. Y le di gracias a Dios. Y la historia pues es que aquí estoy. Pero muchas veces cuando pasa, hermanas, en el momento presente, no lo entendemos, se nos nubla la vista. Pensamos que algo hicimos mal, que Dios nunca nos escuchó, que Dios no nos respondió. Pero recuerden siempre, hay un propósito y el propósito va ligado a los tiempos de Dios. Y en el tiempo de Dios las cosas se cumplen. No como nosotros quisiéramos, pero se cumplen. Y el Señor siempre va a tener para nosotros pensamientos de paz. Cuando venga el diablo a querernos meter cizaña y a querernos meter duda y a querernos meter incertidumbre respecto de las promesas de Dios, acuérdense de esto. No, el Señor para mí tiene pensamientos de paz. Sí, pero mira a tus hijos, pensamientos de paz. Hay un propósito. Pero es que tus hijos, es que tu matrimonio, es que tu negocio, es que tu trabajo. Hay un propósito y Dios va a hacer algo en medio de ese propósito. Es que tu salud, es que Dios va a hacer algo en medio de esa enfermedad. Es que Dios va a cumplir algo. ¿Cuándo? No sé, pero tengo que esperar porque dice para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que esperamos, hermanas? Díganme ustedes, ¿cuál es el fin que esperamos? Niria, ¿cuál crees que es el fin que esperamos? ¿Cuál es el fin que esperamos, Ale? Esa es nuestra meta, ¿no? Llegar con el Señor. Cuando estemos ya con el Señor todo el tiempo. Esa es nuestra meta, ese es el fin que espero yo. Mi fin no es esperar una casa nueva, un carro nuevo, que acabemos todo el templo y que acabemos todo. Ese no es el fin que esperamos. Eso es lo que estamos haciendo mientras, dice el Señor. Mientras tanto, construye tus casas, cásense, críen a sus familias, échenle ganas y sigan adelante. Pero el fin que esperamos es otro. El fin que esperamos es volver, en el caso de ellos, volver otra vez a Jerusalén. En el caso de nosotros, encontrarnos con el Señor Jesús. Ese es el fin al que estamos esperando todos. Mientras tanto, hagamos lo que tengamos que hacer, hermanas. Mientras tanto, cuando las cosas no salgan como nosotros esperábamos que salieran, pensemos, no importa. Por algo las cosas no están saliendo bien, por algo tengo que aguantar, no me voy a desesperar, no voy a renegar del Señor, ni me voy a alejar de los caminos del Señor. Eso es lo peor que podemos hacer. Cuando las cosas vienen mal o salieron mal, me alejo de los caminos de Dios. Ahí sí ya. Nos pasa lo que a las 10 tribus del norte. ¡Pum! Estás condenada a desaparecer. Pero si nos agarramos del Señor, hermanas, el Señor nos va a llevar por caminos de paz, pensamientos de paz, para darnos el fin que estamos esperando. Y ese fin es encontrar a Cristo, nada más. Esa es nuestra meta y ese es nuestro último destino. Mientras tanto, edifiquemos, hagamos lo que tengamos que hacer, vivamos, esforcémonos en lo que estamos haciendo, y Dios nos ha de bendecir. Amén. Oramos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? Hermana Paula, ¿nadie? ¿Cintia? ¿Zairita? ¿Todo bien? ¿Maggie? ¿Todo bajo control? Ok. Vamos a orar y pasa Cintia. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos das. Gracias, Señor, por esta hermosa carta que Jeremías le escribió a estos casi 3,000 hombres que fueron deportados en este último grupo que fueron llevados, Señor, a Babilonia. No entendían por qué, quizás, Señor, y no sabían lo que estaba sucediendo, no sabían lo que iban a enfrentar, había temor en ellos, había incertidumbre, había dudas, había dolor, pero en medio de todo eso, Señor, había un propósito. El propósito era preservar el linaje de David para que de ahí todavía pudiera seguir 600 años después la venida del Mesías, la llegada de Jesucristo para darnos salvación y vida eterna. Había un propósito. Quizás muchos de ellos en ese momento no lo entendieron.
Quizás muchos de ellos en esos momentos era más grande su dolor y más grande su pena. Pero algunos lo entendieron, algunos lo percibieron, algunos entendieron que en medio de todo eso, Dios estaba poniendo en ellos pensamientos de paz y no de mal. Señor, permite que como cristianos y que cada una de mis hermanas que están aquí, las que están viendo, Señor, por la transmisión, que nunca, nunca, nunca en sus mentes cruce la idea de que tú estás haciendo algo malo en sus vidas, o que a ellas les está pasando algo malo porque se lo merecen, porque ellas se lo buscaron. Señor, permite que en medio de todas las situaciones que van enfrentando todos los días, cada una de ellas puede estar segura que ha puesto en ti, Señor, su confianza y que ha puesto en ti su esperanza. Y que a pesar de que las cosas no sean como ellas quisieran, en el presente, en todo hay un propósito, y en ese propósito hay tiempos que se van a cumplir. Señor, oro por cada una de estas mujeres. Oro, Señor, por sus familias, oro por sus hijos, por sus esposos, por sus trabajos, por sus negocios, por lo que están emprendiendo. Señor, aquí hay mujeres emprendedoras que decidieron creer en ti, decidieron creer a tu palabra y están iniciando sus negocios, están iniciando, Señor, sus aventuras de negocios. Padre, bendíceles, prospérales, sé con ellas. Y que en medio ahorita, Señor, de este tiempo que estamos esperando que tú vengas y esperando poder vivir en la nueva Jerusalén, mientras tanto, podamos seguir con ánimo, Señor, construyendo nuestras vidas, construyendo nuestras familias, edificando nuestras familias, levantando, criando a nuestros hijos en el temor tuyo, Padre. Y no sabemos dentro de unos años si alguno de estos muchachos y muchachas serán los líderes, Señor, de estas iglesias o de otros lados quizás. A lo mejor aquellos que vemos ahorita como apartados, como fríos, que están a lo mejor como que no les importa nada. No sabemos si dentro de unos años ellos van a ser líderes que estén llenos del Espíritu Santo y que tú tengas, Señor, el propósito en sus vidas. No lo sabemos, Señor. Y por eso, Señor, ninguna de los que están aquí que son madres, ninguna puede perder la esperanza y ninguna puede pensar respecto de sus hijos pensamientos de mal, porque el Señor ha puesto solamente pensamientos de paz. Pensamientos de paz. Aunque nuestros ojos físicos ahorita no vean lo que está sucediendo, no vean lo que queremos ver. En el tiempo del Señor, cada uno de ellos dará su fruto. Cada uno de ellos, aún los que parece que se están alejando, regresarán. ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios. Hay una promesa que dice que su palabra no volverá a él vacía. Jamás va a volver su palabra vacía. Jamás. Toda la palabra que se sembró en el corazón de esos niños, de esos jovencitos, de esos jóvenes, quizás ahora ya adultos, toda esa palabra, tarde o temprano, volverá al Señor y hará lo que Él quiere y será prosperada para aquello para lo cual el Señor les dio esa palabra. No lo duden jamás. No lo duden, aunque ahorita nuestros ojos lo que vean sea deportación, sea tristeza, sea pena, hay un propósito. Hay un propósito. Y en el tiempo del Señor, ese propósito se va a cumplir. Señor, bendice por favor y prospera a cada una de estas hermanas.
Prospera, Señor, a cada mujer de nuestra iglesia, Padre. Y permite que este grupo, Señor, regrese no como estábamos antes, sino que regresen con fuerzas multiplicadas, porque hay tanto por hacer, hay tanta necesidad y hay tanto, Señor, que ahora, después de esta deportación que hemos vivido, por la pandemia que estamos pasando, Señor, habrá necesidad de predicar y de animar y de levantar a tantísimas mujeres que están ahorita golpeadas, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levanta, Señor, este equipo de mujeres nuevamente, Señor, con fuerza, con poder, con ánimo, que no se disminuyan, como dice tu palabra, que no se disminuyan, sino que crezcan y se fortalezcan, y en el tiempo tuyo, Señor, cada propósito se cumplirá. Gracias, Señor, gracias. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanas. Gracias, Cintia. Recuerden, el 21 de septiembre va a haber un evento online de la región con la hermana Marileni. Es 21, es lunes, a las 8 horas de nosotros. Lo vamos a conectar nosotros directo en la página de la iglesia. Ojalá lo puedan ver, va a estar bonito el evento. Gracias, Cintia. Gracias, pastor. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Nos reta de verdad. Los planes del Señor son perfectos, y aún en medio de la desolación, en medio de la dificultad, en medio de las situaciones que a lo mejor podamos estar viviendo, el Señor nos guarda, y el Señor, como decía el pastor, el Señor nos saca, ¿para qué? Para llevarnos a su plan perfecto, a su propósito, y porque nos ama. Amén. Quiero recordarles la tarjetita esta